Muy buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos que están conectados y a aquellos también que posiblemente lo vean sin estar conectados después. Tenemos la esperanza de que algunos hermanos, por diferentes motivos que no puedan estar ahora, puedan sí conectarse después en otro momento y así poder seguir la reunión que tenemos para el día de hoy. Es un gozo poder estar entre ustedes de esta manera, si bien no lo podemos hacer todavía presencial, pero ya va a llegar el tiempo en el cual podamos todos juntos alabar a nuestro Señor allí a voz en cuello, como comúnmente decimos en nuestro salón, y poder elevar a Él nuestra gratitud y nuestra alabanza. Eh, para esta oportunidad no vamos a continuar con el pensamiento que estábamos teniendo en Hechos, porque hubo un poquito de error de agenda ahí, entonces Eduardo me dijo que tomara un tema libre, entonces voy a traer entre ustedes algo que ya tenía más o menos preparado y bueno, lo tuve que terminar para algunas cositas para poder compartirlo en esta oportunidad. Vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5. Ahí Daniel me pidió que le pasara algunos esquemas y esas cosas. Lo único que le pude pasar fue la lectura, porque yo la verdad no estoy muy acostumbrado a, a trabajar con esta tecnología. Soy más bien de la vieja usanza, leer la palabra y los apuntes y compartir el mensaje del Señor. Segunda Crónicas, como ya dijimos, capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo, que son nada más que 14 versículos. Toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viese la cabeza de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas y cantores, todos los de Asaf, los de Enán, los de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y estos instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, y la casa de Jehová
y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hasta aquí por el momento la lectura de la palabra del Señor, y quiera Él mismo bendecir la misma en cada uno de nuestros corazones. Es un pasaje muy lindo, muy emotivo. Es un pasaje que nos habla de cuánto tiempo, cuánto deseo había en el corazón de David de edificar casa al Señor, a Dios, a Jehová. Cuán grande había sido el deseo que Dios le había dicho que David no iba a poder edificar casa para él porque había habido mucha sangre en su mano. Pero sí un hijo que se levantaría después de él habría de edificar su casa. Pero vemos que no solamente tuvo el deseo de levantar, de edificar esa casa donde morase Dios, donde las cosas santas pudiesen estar allí puestas en un lugar especial, sino que aún se aprovisionó para las cosas que había de estar en aquel lugar. Y podemos ver allí en el primer versículo del capítulo 5 o el último del capítulo 4, que dice: metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Y queridos hermanos, yo pensaba, la casa de Dios, aquel templo, nuestro cuerpo es un templo. Eso podíamos haberlo visto montones de veces, y lo conocemos, y lo sabemos, que debemos cultivar nuestro cuerpo como nuestro templo. Pero hoy me llamó particularmente la atención porque había estado pensando en este pasaje, y había estado hoy por la mañana mirando este pasaje. ¿Cuántas veces nos preocupamos por nuestro templo, verdad? Nuestro templo físico, en actividad física, prepararnos, cuidándonos, haciéndonos estudios, haciéndonos exámenes, pero ¿cuidamos este templo como el templo del Espíritu Santo? ¿Aprovisionamos cosas como lo había hecho David? David había dedicado plata, oro, utensilios, tesoros para la casa de Dios. Queridos hermanos, es maravilloso poder mirar que así como tenemos exhortación a cuidar nuestro cuerpo para nuestra vida, para disfrutar de una buena vida, de una buena salud, también la palabra de Dios nos exhorta a que debemos aprovisionar para nuestro templo, que es para nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de familia. Aproximadamente, precisó un tiempo aproximado, unos 11 meses y medio, para poder ser construido y para quedar acabado. Fue terminado en el año 11 de su reinado, aproximadamente en el 959 a.C. En el mes octavo. Esto podemos corroborar por lo que dice allí en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Por tanto, fue dedicado en el mes séptimo, capítulo 5, versículo 3. Y su dedicación tuvo lugar 11 meses después, justamente para hacerlo coincidir con las fiestas de los tabernáculos. ¿Cuánto tiempo ha llevado preparar tu templo? ¿Cuánto tiempo ha llevado preparar mi templo? Un lugar donde ha de morar el Espíritu Santo. Un lugar donde podemos ver allí el pasaje que hemos leído. Había una fiesta, una dedicación importante que era costumbre entre los judíos, la fiesta de los tabernáculos. ¿Hemos preparado nuestro templo
para dedicar una fiesta, una verdadera fiesta para nuestro Dios? Podemos ver que el templo, primeramente, era el centro del culto que llamaba a los hombres a una creencia correcta a través de las generaciones. El templo fue un lugar de congregación. El templo fue un lugar de un símbolo de la presencia de Dios. Podemos verlo allí en las Escrituras que Dios mostraba que era la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Cuando el tabernáculo de reunión era levantado, el pueblo estaba alrededor del tabernáculo y cuando veían la nube sabían que la presencia de Dios estaba con ellos y era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Era el mismo símbolo del perdón y la gracia, recordando al pueblo la gravedad de su pecado. ¿Por qué? Porque en aquel era el lugar donde los judíos tenían que llevar sus sacrificios para ofrecerlos al Señor. Era un lugar donde los judíos podían limpiar su maldad a través de los sacrificios que Dios había mandado que tenían que llevarle a Él. Y allí también podemos ver que encontramos la disponibilidad de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no juzgaba al hombre, sino que su juicio caía sobre aquellos animales, aquellos sacrificios que eran traídos al altar para ser sacrificados. Y su sangre era presentada delante de Dios y los pecados eran limpiados. La venida del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, que Él habría no de limpiar los pecados de los hombres, sino que Él habría, y gracias a Dios por eso, quitar el pecado del mundo. Era un lugar de adoración, era un lugar de oración y era un lugar de comunión. Queridos hermanos, nosotros hoy no podemos disfrutar, como al final de este pasaje hemos leído, que la congregación se juntaba en aquel lugar y cantaban y alababan al Señor con címbalos, con salterios, con arpas, y alababan y alzaban su voz a una, porque estamos limitados por esta pandemia. Pero como dije al principio, va a llegar el día cuando podamos hacerlo, no en el Salón de la Espada, sino en aquel lugar de congregación maravilloso, donde todos sabremos estar en la presencia de Dios para alabar su nombre. Versículo 2, allí nos habla acerca de los ancianos y los jefes. Los ancianos de Israel eran hombres respetados que estaban encargados del gobierno local y de la administración de la justicia de Israel. Hay varios versículos que nos hablan en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Números, en Primera Samuel. Eran consejeros del rey en cuestiones importantes de Estado. Los jefes de las tribus eran varones mayores de edad. Dentro de cada familia extendida tenían la responsabilidad de aprender la ley y de dirigir la familia de cada uno de ellos a su obediencia. Eran personas mayores de edad. Hoy tenemos niños entre nosotros. Tenemos preadolescentes entre nosotros. Tenemos adolescentes, jóvenes, mayores, maduros y más maduros. Es nuestra responsabilidad aprender la palabra de Dios para así, de esta manera, dirigir la familia, nuestra familia, la que Dios nos ha dado o la que Dios nos dará, a la obediencia y
y a la sumisión de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de cada hermano, cada hermana, de estar preparados para llevar adelante esta tarea. Yo recuerdo siempre con mucho gozo y mucho placer. Hoy es el cumpleaños 98 de mi padre. Mamá, Dios mediante, el 15 de noviembre ha de cumplir 94 o 95, ya se me perdió la cuenta. Pero sí recuerdo con mucho gozo, siendo muy chico, mamá nos agarraba de las manos y nos ponía a orar por toda la familia, por todos los hermanos y por todos los hermanos de la iglesia, por los misioneros, por los que pasaban necesidad, y etcétera, 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 etcétera. Hermana, tú tienes una responsabilidad para con tus hijos. Tú estás, de repente tienes la posibilidad de poder estar más tiempo que los papás en la casa. Está en cada uno de nosotros enseñar, exhortar y no me sale la palabra, poner, como tenían el pueblo de Israel, enseñar a sus hijos y a los hijos de los hijos, inculcar a nuestros hijos lo que es la obediencia y lo que es la intercesión y lo que es el estar en la presencia del Señor. Se congregaron con el rey. Versículo 3, la necesidad de congregarse y de poder ver que no solo eran unos con los otros para diferentes actividades, sino con el rey. Muestra el reconocimiento de la autoridad, aún reunidos para algo que podía ser tomado como costumbre, las fiestas del mes séptimo. A veces pueden ser tomadas como costumbres diferentes actividades que tenemos. Hoy por hoy podemos decir que tenemos la costumbre de reunirnos a las 19:30 los jueves a través de una pantalla para poder alabar al Señor y en nuestras casas orar los unos por los otros. Pero también es un mandato de Dios. Los apóstoles se reunían en las casas para el partimiento del pan, para las oraciones y para alabar al Señor. Y lo hacían con gozo a través de las persecuciones. Nosotros, gracias al Señor, lo único que tenemos es el impedimento de reunirnos en un salón, pero sí podemos libremente en nuestras casas alabar y honrar el nombre del Señor. Con el propósito de presentar las ofrendas de adoración y alabanza que podemos traer en santidad a nuestro Dios. En el arca no había nada más que dos cosas. Aquella arca que se había guardado en aquella casa, aquella arca que aquel hombre extendió su mano para tocarla porque se estaba por caer y pereció en aquel lugar, aquel Usa, porque el arca estaba siendo llevada por medio de unos carros y los bueyes habían tropezado, aquella caja de madera que podemos decir que de repente era hasta algo insignificante a los ojos de los demás, pero tenía algo adentro y tenía algo especial. Tenían dos cosas, dos tablas, la que Moisés había puesto dentro de ella, pero mostraban que era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y mostraban la soberanía de Dios en su pueblo. Cada domingo, cada primer día de la semana, cuando nos reunimos en nuestras casas para celebrar y recordar el nombre de nuestro amado Señor, solamente tenemos un pan y tenemos una copa de vino.
un pan que lo compramos en la panadería y el vino que lo compramos en el almacén o en el supermercado. Pero nos habla ese acto de estar en la presencia de Dios, nos habla de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Por medio de la sangre de su Hijo somos hechos sus hijos. Y por medio del sacrificio, por medio de la entrega de su cuerpo en la cruz, nosotros somos partícipes de Él en su muerte, en su resurrección y aguardando su próxima venida. Tenemos que ir más rápido. Todos los sacerdotes se habían santificado. Esta es una necesidad continua de acción en nuestra vida, de ir continuamente a limpiar nuestro andar a las aguas de la palabra. Pero una cosa más importante aún, lo hemos leído allí en los últimos versículos. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Podemos, muchos de nosotros, haber sido muy instruidos, no quiero que me malinterpreten con las cosas que voy a decir. Yo creo que no va a haber mala interpretación, y si hay alguna mala interpretación, después lo hablaremos por privado. Hay muchos hermanos que han tenido la bendición y el privilegio de prepararse ante diferentes hermanos eruditos de la palabra de Dios. Otros se han instruido a través de la palabra y a través de lo que el Señor les ha enseñado. Otros se han instruido de diferentes maneras, pero aquellos sacerdotes que estaban allí en aquel templo tuvieron que salir porque la gloria de Dios había entrado. ¿Qué me habla esto? Todo lo que yo tengo, todo lo que yo pudo haber obtenido, tiene que de una manera salir de mí para que sea llenado por la gloria de Dios. O, dicho de otra manera, lo que hemos sido instruidos delante del Señor, saberlo utilizar para la gloria de nuestro Señor. Qué maravilloso es poder ver que aquellos sacerdotes estaban todos prontos para el servicio, pero tuvieron que vaciar la casa para que la gloria de Dios entrase. Muchos de nosotros podemos estar preparados para la obra que el Señor tiene para nosotros, pero no olvidemos que el Señor es el que hace la obra a través de cada uno de nosotros. Y gracias al Señor que es así. Y gracias al Señor de que pronto, como hemos leído, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Quiera el Señor que podamos de esta manera servir a nuestro Señor, llenos de su gloria y solamente pensando en que lo que hacemos sea pura y exclusivamente para la gloria del Señor.